Una nueva jornada de lucha en todo el territorio provincial, en las calles, en las rutas. La protesta docente se está haciendo sentir en muchos lugares. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Buenas tardes, Alicia y Miguel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, un poco cansado, pero estamos reponiendo fuerzas. Bien. Hablemos un poco de la situación en Zona Centro, en Ruta 14, cómo está por allí el reclamo. Recordemos que durante muchos años era un bastión muy fuerte del gremio mayoritario, el gremio oficialista, ¿no? Y eso se ha ido revirtiendo muy duro en los últimos tiempos. Sí, hoy hubo una acción callejera aquí en Oberá, tuvimos marcha por adentro de la ciudad, fue muy importante la marcha. La marcha sale hoy por una convocatoria que se hizo anoche hubo asamblea ahí en el centro también. Hoy hubo corte de ruta en San Vicente, habrán visto los videos con amenaza de los gendarmes que amenazan a dispararle a los docentes. Hubo también acción callejera en Alem, hubo visita a las escuelas, estuvieron dando una charla técnica sobre salario y una asamblea, todo recorrida de los compañeros de Alem, y hubo también al costado de la ruta en Cerro Azul, todo sobre Ruta 14, sobre Ruta 12, bueno, ahí en Garupá, El Dorado, Monte Carlo y marcha por el centro de Iguazú también. Así y Jardín también, en Jardín América, un corte Jardín también. Sí, así que diferentes manifestaciones por todos lados. Mañana vamos a visitar desde Oberá, en Oberá va a haber una mateada a la mañana en la Güemes. Vamos a visitar asambleas cercanas de Oberá, en Guaraní, tal vez Campo Viera, si llegamos, y el jueves va a haber marcha a la legislatura. Leandro, es muy impresionante ver además la cantidad de docentes que se movilizan en cada una de las acciones. En cada lugar que nos muestran hay una cantidad muy importante. Sí. Eso demuestra la crisis, ¿no? Porque hoy en la charla de Oberá, por ejemplo, en la marcha había gente del Instituto Superior, de la Escuela Normal, que son los que mejor ganan, pero estaban también ellos. Había profesores de distintos lugares y había maestras, jardineras, profe de educación física. Eso quiere decir que la crisis nos llegó a todos, por eso es tan generalizado la salida, y ya no es de un sindicato, ya no es de un frente, la lucha es de todos. Bien, eso es una de las cosas que quería preguntarte. Empieza a haber, digamos, una confluencia en los hechos de diferentes sectores que hasta hace poco tenían dificultades para articular. Sí, el domingo nos juntamos en Alem, el domingo fue el punto culmine, digamos. Nos juntamos en Alem todos los sectores en lucha, digamos, ¿no? El MPL, los que integramos el CETEL, los distintos sectores autoconvocados que estaban un poco alejados, que habían tomado otra senda, que son sendas paralelas, ¿no? Porque buscamos todo lo mismo. Así que confluimos ahí y estamos todos juntos y definiendo cuáles son las acciones y en qué lugar. Así que una unidad muy interesante, que yo siempre digo, ¿no? Que nosotros venimos haciendo asamblea en lugares abiertos, en la calle, donde cualquiera puede hablar, si se quiere pensar con el peligro que eso trae, no puede venir cualquiera a hablar. Sin embargo, esa democracia, ese experimento de democracia directa, nos viene saliendo bien, nunca tiene ningún problema, y yo creo que es el único sector de trabajadores que se da, ¿no? Donde vamos a discutir el salario y cuáles son las acciones que vamos a hacer para pelear por ese salario en absoluta libertad, en lugares públicos abiertos, y ahí se produce la discusión. Leandro, esta articulación o esta unidad que vuelve a aparecer es a pedido también de las bases, ¿no? Que se escuchaba bastante eso. Sí, por supuesto, sí, totalmente porque hay se han incluido gente que no está en ningún sector. Son los militantes de UDPM. Los militantes de UDPM están en la calle con nosotros, no su dirigencia. Inclusive en algunos momentos encontramos dirigentes también. Aquí en Oberá ya nos pasó. Así que esa militancia de UDPM que no encuentra dónde expresar,
bueno, está en la calle y necesita que estemos unidos para que se represente a todo el conjunto, ¿no? Uh-huh. Leandro, vamos a tirar algunos números porque por ahí hay mucha gente que nos escucha todavía no termina de entender por qué esta masividad del paro docente. ¿Cuánto gana un docente que recién se inicia con un cargo, por ejemplo? Para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Mire, el cargo testigo gana 230.000 pesos, pero hay trabajadores de la educación que ganan menos. Ese sería el mínimo para la maestra con un solo cargo que recién se inicia, 230.000. Pero resulta que están las bibliotecarias, los secretarios, las cocineras, que no llegan a ese mínimo, que también son trabajadores que comparten con nosotros. Y lo que es peor, ¿no? Ante ese salario tan escaso, uno va a la escuela, por ejemplo, el que recién se inicia se va a la escuela y a los pocos días le piden plata para hacer una rifa. Exacto. Para cambiar foco, poner vidrio, arreglar lo que sea. Un tiempo después, por ejemplo, ahora 25 de mayo, seguramente en muchas escuelas va a haber locro, venta de empanadas que organizan las cooperadoras. ¿Para qué? Para poner plata para el comedor, para distintas cosas que el Estado no se hace cargo. Hoy en la escuela no llega nada, lo único que llega es esa plata para el comedor, que son 220 pesos por día por alumno. Por ejemplo, jornada completa, que hay que dar desayuno y almuerzo, llegan 220 pesos por día por alumno. En el principio de año eran 95. Para la universidad, una bandeja de comida sale 1.200 pesos. Así que para un estudiante universitario, una bandeja que está bastante completita, 1.200 pesos. Uh-huh. Para un alumno de primaria, 220 pesos. Esa brecha hay que achicarla, no puede ser. Entonces, esos son algunos de los números tremendos que tenemos que afrontar en cada escuela, y las obras de reparación o de construcción de escuelas que están totalmente paradas. Desde noviembre más o menos registramos que se pararon todas las obras, y la verdad que eso es un problema muy grave. Uh-huh. Aquí en Campo Ramón, por ejemplo, hay una escuela que está electrocutada porque tiene las paredes húmedas. Uh-huh. Y bueno, le están pidiendo a los padres que no manden los niños porque no saben qué hacer. Leandro, otra de las cosas que llama la atención a mí por lo menos, es con un conflicto con mucha visibilidad, con mucha presencia en las calles, pero a la vez muy situado, porque uno viene, pasa por las escuelas y la protesta se ve desde la escuela. Uh-huh. Están ahí, hay un grupito acá cerca del campus, veíamos carteles, intervenciones. O sea, está en la escuela también, que a veces eso no se veía. Sí, el fenómeno nuevo, digamos, son las asambleas, que uh-huh. es lo que se propuso hace un tiempo y es un ejemplo que tomamos de lucha de otros lugares. Las asambleas las tomamos, si bien las asambleas está previsto que los trabajadores hagan asamblea, eso no ocurría en el sector docente. Encontramos unos ejemplos en Santa Fe, el SUTEF, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Santa Fe, que en Rosario tenía problemas y querían llamar a paro, pero no llamaban a paro provincial, entonces empezaron a hacer una cosa que se llama desobligación, atender uh-huh. los alumnos hasta la mitad de la mañana, en el turno mañana, y en la segunda mitad de la tarde, en el turno tarde. Uh-huh. Ese agujero que quedaba entre el final de la mañana y el principio de la tarde, se hacían asambleas y movilizaciones. Lo mismo hicieron en Tierra del Fuego, tomamos ese ejemplo, y prendió porque los que por ahí no se animaban a hacer paro o nunca habían participado en una protesta o nunca habían hecho nada, el fenómeno de la asamblea les cayó bien, así que hoy tenemos asamblea en todos lados, con lo que dicen ustedes, ¿no? Los carteles, la visibilización, la explicación a los padres, uh-huh. que eso tampoco pasaba y es un fenómeno nuevo. Leandro, estaba pensando en la experiencia de Perú hace algunos años también con las huelgas docentes, y uno de los ejercicios que hemos visto que allí se hicieron y de alguna manera acá se está haciendo como producto de la crisis es la deslocación, es decir, deslocalización. No hay una gran y masiva marcha en un solo lugar, puede llegar a verlo ocasionalmente, sino multiplicado por muchos cientos de pequeñas marchas, de tomas, de manifestaciones, de performance, de cualquier forma de hacer saber lo que está ocurriendo, y esto también dificulta el poder, a veces el control de las situaciones.
Totalmente, totalmente. Es más, nosotros tenemos que relevar todos los días para saber qué se está haciendo, porque también somos un poco responsables de todo lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos que relevar a cada rato y todos los días qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, porque las asambleas han tomado parte del control de la lucha y las asambleas definen dónde van a ir a pelear. Si bien hay una definición, por ejemplo, ahora la definición es salir a la ruta, antes no había esa definición global de salir a la ruta. Esto pasa después del plantón del ministro Zafrán y de las declaraciones del ministro de Educación, ¿no? Que no queremos trabajar, que trabajamos 4 horas y en otros lugares se trabaja 5, cosas que no es cierto, pero bueno, eso produce que la gente ahora nos empujaron a la ruta. Leandro, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Hoy en un día también muy especial. Hoy es el día del docente y la docente universitaria. Así es. Porque se recuerda un hecho que no es tan renombrado como el Cordobazo, pero por ejemplo, pero que fue el correntinazo. Fue una parte de una protesta y una represión de una protesta estudiantil, que una de las cosas que planteaba fue el reclamo por el incremento del comedor universitario, por ejemplo, ¿no? Y en conmemoración a esa lucha y a esa represión que le costó la vida, que terminaron asesinando ahí a Juan José Cabral, se recuerda este día. Así que bueno, también en este día esta protesta, Leandro. Sí, la verdad que son momentos muy sentidos, donde esos recuerdos la verdad que son muy necesarios, esa memoria tan necesaria, porque la lucha no es cuando comenzamos nosotros o cuando la conocemos nosotros, es un continuum. Siempre hay alguien que peleó por una cosa para que tengamos ese derecho y que después salgamos a pelear para sostenerlo o para incrementarlo. La verdad que, y tiene mucho que ver ahora con esto de la comida, ¿no? En los comedores universitarios también falta, pues yo decía el precio hoy, pero lo que no dije es que se abrió muy tarde el comedor universitario y en algunos lugares todavía falta que haya más comida para más gente. 7 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. En Misiones no escapa a eso. De esos 7 niños, muchos van a la escuela solamente para comer. Por eso pedimos lo del comedor. Porque si no también es parte de nuestro salario que se va ahí. Por eso necesitamos más presupuesto para educación y eso es lo que no está apareciendo por ahora. Gracias, Leandro. Gracias a usted. Hasta luego. Leandro Sánchez. Sí, de UTEM, ¿no? Zona Centro y uno de los muchos referentes de la docencia del